La palabra bendita del Señor entonces está en el libro de Gálatas. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pablo, apóstol. Abre un paréntesis y dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cierra el paréntesis. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, bendito y glorioso Dios, excelso, soberano y todopoderoso, digno de todo el honor y de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de toda nuestra adoración. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y te damos gracias por tu bendita y santa palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por la provisión de tu palabra, porque tú un día me dijiste, Señor, que nunca me faltaría el pan para el pueblo. Y hasta el día de hoy, Señor, durante todos estos años, así ha sido y seguirá siendo. Esa es tu provisión, Dios mío. Y te damos gracias esta noche, porque una vez más, Señor, la mesa está servida. Bendice tu palabra que es bendita en nuestros corazones. Y esa bendición, Señor, es que podamos entender, que podamos comprender lo que todavía no hemos comprendido. Entender lo que no hemos entendido, Señor. Bendícenos a través de ella, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hay dos versículos paralelos que voy a leer ahí. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15, creo que sí. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Título de la palabra del Señor: el Evangelio es puro y es uno solo. Ese es el título de la palabra bendita del Señor. Cada carta, recuerde que epístola significa carta. Cada carta que el apóstol Pablo enviaba, la enviaba ya sea para corregir algo deficiente, para instruir, para entregar algunos conocimientos, para fortalecer a los hermanos en la fe, para amonestarlos, si usted se fija, para poder enseñarles diversas cosas. Esta era una de las iglesias que él había fundado. Una de las tantas que había fundado. Si usted se fija en el saludo, dice a las iglesias de Galacia, no la iglesia, a las iglesias. Pablo fue el hombre que más iglesias fundó. Y él como apóstol y misionero
fundaba iglesias, levantaba liderazgo y se movía a otro lugar. Y por eso el libro de los Hechos nos habla de 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En uno de esos viajes misioneros fue que fundó la iglesia en Galacia, una de estas iglesias. Y él, en su segundo viaje, en su tercer viaje, él volvía otra vez a visitar las iglesias. Volvía para confirmarlos en la fe, o sea, para ver cómo estaban los hermanos. Estaban siguiendo el evangelio que se les había enseñado. Estaban siguiendo las normas y reglas, porque si bien es cierto, la Biblia no dice así, que la regla de fe y conducta es la palabra. No hay un versículo bíblico que lo diga, lo tomamos de 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, como parafrasear el versículo ese, ¿ya? Porque quiere decir que nuestra vida se rige hoy por la palabra. Y la guía que tenemos hoy es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, él volvía para confirmar a los hermanos en la fe, a ver si estaban bien cimentados, porque es muy común que los hermanitos nuevos, cuando recién llegan, son muy infantiles. Somos muy inmaduros, pero no se puede generalizar. Hay hermanos que llegan y son maduros inmediatamente. Agarran y toman el evangelio con responsabilidad. Son responsables y entienden que esto no es una religión, que esto no es venir a la iglesia porque tengo ganas, no es que voy a venir a la iglesia porque necesito a Dios, no, es porque Dios me llamó y yo tengo una responsabilidad con el Señor y tengo una responsabilidad con la iglesia. Entonces, esos son los cristianos que son responsables desde el principio y los otros que no, cuesta más trabajo formar. Entonces, ese era el trabajo del apóstol Pablo. Al volver a visitar las iglesias, volvía para confirmarlo. Y siempre él se encontraba con problemas. Hace unos años atrás, en cierto lugar se levantó una obra en medio de un departamento, cosa que ya no está, y me invitaron a compartir una palabra un día. Y fui a compartir una palabra ese día y hablé acerca, el Señor me llevó a hablar acerca de Efesios 6, 10 al 20. Y sabe que ese día hubo una gloria de Dios, algo extraordinario, solo que esas cosas que solo Dios hace. Oiga, los hermanos disfrutaron la palabra, pero fue algo glorioso. Duró como 1 hora y media el sermón. No queríamos que terminara, queríamos que el Señor nos siguiera hablando. Y bueno, me despedí, me vine al otro día, oiga, pastor, y los hermanos, ¿qué pastor? ¿De dónde usted? ¿A dónde se congrega? Claro, yo le decía a los hermanos, estamos al lado, contándole. Y al otro día de culto aparecieron como 6 hermanos de esa iglesia. Y cuando llegaron, oiga, inmediatamente me di cuenta y me molestó. No es que lo haya tomado con agrado, no, me molestó. Compartí la palabra ese día y cuando terminó el culto me despedí y los llamé. Y ahí les dije las cosas como eran. ¿Quién los trajo para acá a ustedes? Ustedes tienen su pastor, ustedes tienen su iglesia. Ustedes vinieron por el entusiasmo. El Espíritu Santo, como le digo, da testimonio de todas las cosas. Le dije, ustedes, el Señor nos los trajo para acá. Ustedes vinieron entusiasmados y claro, llevan poquito tiempo en la iglesia. Entonces dije, ustedes devuélvanse para su iglesia, porque ustedes tienen iglesia y ustedes tienen su pastor. Ahí el Señor los llamó. Ay, así que obviamente no los volví a ver más. ¿Quién iba a volver, ¿correcto? Pero así son las cosas. Porque ellos eran inmaduros, pero uno ya ha madurado. Entonces, así hay mucha gente, como dice la Escritura, llevados de cualquier viento de doctrina. Como la hoja seca. La hoja, cuando el viento está en el otoño, lo podemos ver. Viene el viento de allá, lleva la hoja para allá. Viene del otro lado, va para allá. Y hacia donde sopla el viento, la hoja es llevada. Así es una figura para comparar a los cristianos hoy día. Porque hasta el día de hoy, así hay mucha gente. Y a veces, hermanos míos, no solamente hermanos nuevos, por eso le digo, no solamente hermanos nuevos. Porque pueden haber hermanos nuevos que maduran inmediatamente y gente que lleva 20 años y nunca ha madurado. Con los años terminan siendo testigos de Jehová. Terminan siendo mormones. Otro se fue a la iglesia católica y dijo, aquí encontré la verdad. Y así, hermano. ¿Ah? Entonces, eso es lo que Pablo habla, lo que presenta Pablo. Eso es lo que es lo que vamos a ver en estos versículos, hermanos míos, cuál es el motivo principal por el cual el apóstol les escribe a la iglesia de Galacia. ¿Ya?
Porque la gente es fácil de moverla cuando no conocen bien la palabra, cuando son inmaduros espiritualmente, cuando son infantiles, cuando son irresponsables, y qué sé yo, y muchas cosas que, porque eso no tiene que ver con la iglesia. A veces todos los hermanos le echan la culpa, siempre al pastor no, que el pastor no. Yo conozco iglesias y pastores que enseñan muy bien, y hermanos a veces encargados de obra que enseñan muy bien. El problema son los hermanitos, ¿ya? Que andan a todos lados, de iglesia en iglesia. Esos son los que andan de iglesia en iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí comienza a aclarar las cosas. Y mire cómo se presenta, hermano, veamos algunos aspectos del saludo, del 1 al 5. Es un saludo, aunque un poco frío, pero bien extenso. Pablo dice, apóstol. En ese tiempo las cartas, hermanos míos, llevaban un sello del apóstol. Por eso cuando él enviaba cartas, él las enviaba por medio de sus colaboradores. Todas las cartas llevaban el timbre de Pablo. ¿Por qué? Porque todos conocían a Pablo. Por eso que hoy día son cosas que se han perdido en la iglesia y que no se usan. Entonces de repente viene cualquiera de allá, no, yo vengo enviado. ¿De dónde viene? No tiene ni congregación, no está bajo orden, porque hermanos dice la palabra del Señor. Cuando decimos nosotros que tenemos que estar bajo cobertura, hay muchos que dicen, no, yo estoy bajo la cobertura de Dios. No es así. La palabra del Señor nos enseña que debemos estar todos sujetos, los unos a los otros. Los jóvenes a los ancianos a los jóvenes. Todos sujetos, dice la palabra del Señor. Entonces, nadie aquí es lobo solitario para decir, porque el cuerpo es uno solo. ¿Ya? Así es la iglesia. No es algo desordenado. Entonces, pero así hay gente hoy día. Entonces, hay mucha gente que hoy día viaja para distintos lugares, pero nadie los ha enviado. Nadie los ha mandado, se envían solos. Entonces ellos ocupan el nombre de Dios. No, venimos mandados. Hace unos años atrás llegó un pastor acá. Y cuando terminó el culto, se presentó pastor. Y Dios le bendiga y nos pusimos a conversar. Y yo inmediatamente le hice las preguntas de rigor. Porque ese es el grave problema que tiene la iglesia. Porque no solamente cuando los hermanos tienen ignorancia en la iglesia, es porque el pastor es ignorante. Cuando la iglesia no es preparada, es porque el pastor no ha sido preparado. Y eso, hermano mío, sucede por montones. Por eso que muchas iglesias se han ido abajo. Muchas iglesias se han cerrado. Porque la gente, hermano mío, llega y toma y asume lo que Dios no lo ha mandado a hacer. No tiene la plena seguridad. Entonces este varón, cuando llegan así, lo reciben, lo ponen en los púlpitos, lo llevan a casa y al final sufren muy malas experiencias. Nos pusimos a conversar y yo le pregunté de dónde venía él. Y me dijo que el Señor lo había mandado, que él venía del sur y que el Señor lo había mandado aquí a Los Giles a levantar una obra. Ya. Y le dije, mucho me sorprendió. Le dije, ¿de qué ministerio viene usted? ¿Quién lo envió? Le dije yo, si está bien que Dios lo haya enviado, pero le dije, ¿usted se congregaba con algún pastor? ¿Usted viene ordenado por alguna iglesia? Porque así era en los tiempos de Pablo, cuando viajaban con cartas. No es llegar y decir, oye, no, yo vengo, no, porque si me dice, yo vengo del ministerio de Jimmy Swaggart, yo tengo que saber que viene con su sello, con su carta, qué sé yo, tengo que tener por lo menos antecedente de que viene de ese ministerio. Entonces, uno conoce a Jimmy Swaggart. ¿Quién no conoce a Jimmy Swaggart? Es un siervo de Dios que lleva años, una trayectoria, Antonio Golaine, Gigi Ávila, y así varios siervos de Dios que llevan años, que son de sana doctrina, que son siervos de verdad del Señor. Entonces eso da confianza y seguridad para poder recibirlo en la iglesia. No, hoy día se recibe a cualquiera. Hoy día se recibe a cualquiera. Y esos son los que andan trayendo diferentes evangelios. Porque estos errores no están afuera, estos errores herejías se llaman. La palabra herejía es un error muy grande. Y a veces los introducen en las iglesias, predicadores en las mismas iglesias. Porque los que están por delante no tienen discernimiento ni conocimiento, entonces se ponen a cualquier charlatán al púlpito. Entonces le dije, muéstrame su credencial. Y sacó una credencial que estaba vencida hace 5 años. Yo le dije, su credencial está vencida hace 5 años. Y sabe, llegó pidiéndome una ayuda para poder pagar el arriendo. Y me contó pura pellejería. Yo le dije, ¿sabe qué? Mire, hermano, para mí le dije, usted no es pastor. No sé por el motivo, le dije yo, que usted ya dejó de ser pastor porque su credencial está vencida,
hace 5 años, porque las credenciales así las hacen, hace 5 años. Si el pastor durante 5 años, los pastores que aquí han sido ordenados también se los he dicho, yo también he tenido reuniones con ellos. Si durante los 5 años yo no veo que la conducta sea la verdadera de un pastor, no se le renueva la credencial. Así es, por diferentes motivos. Porque las iglesias deben ser ordenadas, y ordenadas en la palabra, y las cosas buenas hay que guardarlas y ejecutarlas. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca. Amén, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia permanece? Porque la iglesia es ordenada, porque la iglesia tiene que ser ordenada por la palabra, porque la mayoría de la gente hoy día viene, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, y los pastores andan para allá, y andan para acá, y andan para allá. No, no es así, hermano. No es así. Cuando Dios llama a alguien, lo pone por delante del Señor, lo guía. Y somos ordenados, primeramente ordenados por Dios. Y así podemos nosotros también ordenar a la iglesia. Autorizados por Dios. Entonces hay respaldo de Dios para la iglesia. Hay respaldo de Dios para quien dice que Dios lo llamó. Entonces para mí le dije, mire hermano, yo voy a aclararle las cosas antiguas. Para mí le dije, usted no es pastor. Porque su credencial está vencida hace 5 años. Yo no sé por el motivo que no se la hayan renovado, ni me interesa. Le dije, esta iglesia, le dije, usted me dice ahora que Dios lo llamó. Cuando Dios llama a alguien, le dije yo, y lo envía a algún lugar, Dios lo sostiene. Porque a mí Dios me llamó así. Yo no tengo que andar pidiéndole al pastor de allá, ni al pastor de allá. Yo le pido a quien me mandó. Entonces también por eso le dije, yo entiendo que Dios tampoco lo mandó, y usted viene y viene en desorden. Así no son las iglesias de Cristo, hermano. Si usted viniera de un lugar, debería venir ordenado. Porque uno conoce a los pastores, por último yo averiguo cuál es el pastor, cuál es la denominación, la congregación. Amén. Entonces, hoy día nadie hace eso. Por eso que hoy día es todo un desorden, hermanos, dentro de la iglesia. Por eso que el maligno se infiltra. Por eso que hay predicadores que se suben en los púlpitos, que ostentan títulos y se suben en los púlpitos para predicar errores, herejías muy grandes. Errores muy grandes. Porque como que, oh, el siervo de Dios, el apóstol, el grande. Entonces, hermanos míos, le dije, mire, esta iglesia, le dije yo, es muy pequeña. Y esta iglesia a mí Dios me llamó y aquí alcanza para un puro bastón. Le dije, si usted gusta, le dije yo, y su vida necesita, le dije, venga con su esposa. ¿Tiene esposa? Le dije, venga con su esposa. Sí, dijo, tengo esposa, dijo, ya voy a venir. Nunca vino. Nunca vino. ¿Te das cuenta, hermano? Y así muchos andan en desorden. Entonces así el maligno se introduce dentro de la iglesia y se introduce para corregir. De eso vamos a ver qué es lo que es trastornar, pervertir el evangelio. Así se pervierte el evangelio, con hombres que muestran, hermano mío, un evangelio distinto, diferente al que está en la Biblia. Por eso me gozaba en esta alabanza que cantábamos, hermano. Jesucristo es el centro. Dice la Escritura, Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Partimos de Él, rodeamos y terminamos en Él. El mensaje, la predicación, el evangelio tiene que ser cristocéntrico. Jesús es hermano mío, es el personaje principal de toda predicación. No Pablo, no Juan, no Pedro. No, Jesucristo el Señor. Él es el honrado. Él es el exaltado, Él es el glorificado, porque estos siervos de Dios le sirvieron a Él y lo honraron a Él. Nosotros debemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que hoy día honran mucho a los hombres, levantan, ensalzan a los hombres, por eso caen. Cuando Dios levanta a alguien, nadie lo derriba, hermanos. Pero cuando alguien se levanta, así cae. Eso tenemos que tenerlo claro, hermanos míos. Entonces, le dimos la ayuda correspondiente, sí lo ayudamos igual, no con lo que él quería, pero sí lo ayudamos. Hicimos 2 bolsas de mercadería grande. Y le dije yo, mire, si usted, le dije yo, lo que yo pienso, le dije, que su ministerio está dañado. La palabra de Dios dice, si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero le dije, yo no puedo a usted, le dije yo, presentarlo ni asumirlo como un pastor. Si usted quiere, le dije, aquí está, le ofrezco la casa al Señor, venga, congréguese. Deje que el Señor le sane, le restaure, y en el camino, si el Señor, le dije, me hace ver, le dije, que verdaderamente usted es pastor, usted puede pastorear, pero no así. No volvió nunca más. Y eso pasa mucho en las iglesias, que andan mucha gente con errores, con muchos errores. Pablo cuando se presenta, él dice, Pablo dice apóstol, enviado. La palabra apóstol, Hebreos 3:1 dice, él es enviado. Jesucristo recuerde que tuvo los 5 ministerios.
Por eso dice en Hebreos 3:1, Él es el apóstol, pero ahí se refiere hablando a Jesús. Él es el apóstol enviado para nuestra salvación. Entonces, el apóstol significa enviado. Cuando él dice, nosotros conocemos la vida de Pablo. No vamos a detener mucho, sino que vamos a pasar más por encima. Sabemos el llamado de Pablo. Sabemos cómo el Señor lo llamó. Sabemos la vida anterior y la nueva. ¿Ya? Sabemos del llamado porque está en la Escritura. Fue aceptado por todos los de ese tiempo. Entonces nos da seguridad, nos da confianza. Por eso que podemos compartir sus enseñanzas, porque están llenas de autoridad. Porque no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios a través de Pablo. La palabra dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través de mi vida, a través de cualquiera. La gloria se la tiene que llevar siempre Jesucristo el Señor. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Entonces todo tiene que glorificarlo a Él. Todo tiene que exaltarlo a Él. Santo es el Señor. Porque Él, por Él, estamos aquí. Porque Jesucristo usted está aquí. Porque Jesucristo usted es salvo. Porque Jesucristo usted fue perdonado. Por Jesucristo fueron lavadas y limpiadas en la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso vamos a usar esa alabanza, hermano. Eres salvo por la sangre de Jesús. El sacrificio vicario de Jesús en la cruz. De ahí para adelante hay evangelio. Sin Él no hay nada. Aleluya. Por eso que el que predica, el que habla, tiene que hablar de Jesucristo. Tiene que exaltarlo y glorificarlo a Él. Santo es el que vive. Entonces, y entre paréntesis, él aclara y dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, no porque él fue a un seminario, no porque él fue a un instituto, no porque hayan puesto las manos los otros apóstoles o un grupo de presbíteros o diáconos. No, no es así. Porque, hermanos míos, el apóstol, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son llamados directos de Dios. Ninguna mano sucia aquí se pone encima. Es un llamado directo de Dios. Son hombres llenos de la autoridad de Dios. Por eso que hoy día muchos creen que pueden ser apóstoles porque fueron a un seminario, porque estudiaron 2-3 años teología. Hoy día muchos se llaman maestros. Hoy día muchos se llaman doctores, que son otros que han tomado hoy día. Doctor tanto. ¿De dónde salió este doctor? Doctor en teología, doctor en esto, doctor. No sé por qué a la gente le gusta tanto los títulos. Le gustan los títulos a la gente. Entonces, por eso es que Pablo hace la aclaración inmediatamente. No de hombre, o sea, a mí nadie me llamó, a mí nadie me constituyó, a mí nadie me ordenó, a mí nadie. No, Jesucristo y Dios el Padre. ¿Se da cuenta, hermano mío? Esa es la autoridad apostólica. Y esa es la autoridad que tiene alguien a quien Dios ha llamado. Así tiene que ser. Por eso Pablo en el saludo, él pone sus credenciales. Él defiende su ministerio. No de hombre. A él no lo enviaron los hombres. Hoy día así está la cosa. Hoy día los pastores están ungiendo, hermano. Los pastores ungen hasta apóstoles hoy día. Están ungiendo para evangelistas, están ungiendo maestros, están ungiendo pastores, están ungiendo profetas. Los pastores. No, el que unge es el Señor. Entonces hay muchas cosas erradas dentro de la iglesia, hermano, que no se ajustan ni se sujetan. Eso es pervertir en parte el evangelio del Señor. Eso es cambiar los usos correctos del evangelio santo del Señor. Por eso que las cosas no perduran. Y todos los hermanos dicen que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la forma, hermano, la palabra cariz, que significa la amabilidad. Cuando él dice la gracia de Dios, el favor de Dios, la amabilidad de Dios, la misericordia de Dios. Fíjese la forma de saludar. En la forma, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los saludos con 3 glorias a Dios. No, sino que hay una palabra, hermano, entendible. Es una palabra clara, una palabra que cualquiera puede decir. Yo le digo, hermano, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga en su trabajo, en todo lo que van a hacer. Los bendiga con fuerza, los bendiga con sabiduría. Eso es una bendición, hermano. Eso es una palabra. No, la gente se acostumbra, hermano. Y hacen, todos repiten lo mismo. Todos repiten lo mismo. Bendito sea el Señor. Entonces, gracia y paz. Recuerden que esta palabra el Señor Jesús la usó mucho. Shalom aleichem. Paz. Cuando Él entraba a un hogar, paz sea a vosotros. ¿Quién dice esto hoy día? ¿Sabe por qué no lo dicen? Las iglesias pentecostales hoy día.
¿Sabe por qué no lo dicen muchas denominaciones? Porque eso lo dicen en la Iglesia Católica. No, yo le dije, eso lo dice la Biblia. Eso lo enseña el apóstol. Hermano, que la paz del Señor esté con usted. ¿Quién llega al lugar y dice, la paz sea con vosotros? Como que se asustan, por mí. Como que piensan, hoy se cree apóstol, se cree. A mí me lo han dicho, hermano. Es terrible, hermano. La ignorancia que hay dentro del pueblo del Señor. Entonces, hermano mío, mire la salutación que tiene. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo con nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, el hombre de Dios, ¿a quién glorifica? ¿A quién exalta? ¿Quién es la primera persona en su saludo, en su mensaje? Él aclara. Él no dice yo, el apóstol, yo. No. Él en todas sus palabras honra al único digno de gloria, al único digno de alabanza. La aclaración que hace al principio es para aclarar que a él no lo envió ningún hombre, sino lo llamó Jesucristo el Señor y Dios el Padre. ¿Ya? Entonces ese fue el principio, el saludo de la carta. Y ahora habla acerca de, hermanos míos, el problema que había. ¿Cuál era el problema? En los tiempos que estaba Pablo, recuerde que estaban los judaizantes. Cuando Pablo enseñaba a la iglesia, él formaba una iglesia, levantaba, hermanos míos, una iglesia, fundaba una iglesia y luego él se movía a otra ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Que venían los judaizantes y se introducían en las congregaciones. Y como era muy común en aquellos entonces, la costumbre, hermano, que hoy día la usan, pero como que no saben usarla bien hoy día. Al final del culto, al final de la reunión, se le daba una oportunidad libre para si alguien, lo presente, quisiera decir algo. Entonces, en eso pasaban los judaizantes, obviamente, y enseñaban que debían guardar la ley, que debían circuncidarse. Esos eran los problemas que enfrentaba el apóstol Pablo. Es como decir, otro evangelio. ¿Ya? Hoy día, hermanos míos, tenemos muchos otros evangelios, diferentes, distorsionados. Entonces, nosotros, como hijos del Señor, también tenemos que tomar en cuenta la enseñanza, la instrucción. Por eso el título de la palabra del Señor, el evangelio es puro y es uno solo. No hay muchos evangelios, no hay muchos caminos, no hay muchos señores. Aleluya, hay un solo Señor. Lo dice el libro de Efesios, que es el libro que habla de la unidad. Es un libro maravilloso, recomiendo que lo lean. Maravilloso el libro. Entonces, en 1 Timoteo 4, ahí habla acerca, dice, un Señor, un Espíritu, un bautismo, un Padre. ¿Ya? Por eso habla de la unidad. Hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Hay un solo Señor que dio la vida en la cruz del Calvario para salvación. Fue enviado por Dios, dice San Juan 3:16, porque de tal manera, ¿me entiende, hermano? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que partir desde a donde parte el Evangelio. Este Evangelio no lo fundó ningún hombre. Aleluya. Este Evangelio vino de arriba, gloria a su nombre. El Evangelio vino de arriba. El Evangelio es celestial. El Evangelio es glorioso. El Evangelio es excelso. El Evangelio salva, cambia, transforma, perdona, liberta. Eso es el Evangelio del Señor. El Evangelio fue dado, y una alabanza que dice, fue dado al mundo a dar la claridad. El Señor no vino ni dio su Evangelio para confundirlo. Jesús el Señor, el Evangelio es verdadero, el Evangelio es tal como es, la palabra se debe predicar tal como es, pero con la gracia bendita de Dios. En el Evangelio no debe haber mentira, no debe haber engaño, no debe haber acomodo, la palabra de Dios hay que predicarla tal como es. Pero el Evangelio, hermanos míos, Jesucristo es el centro, aleluya, del Evangelio bendito, del Evangelio. Sin Él no hay nada. Oh, gloria a su nombre. Por eso, hermanos míos, que nosotros tenemos que tener claro que de quien tenemos que hablar es de Jesucristo, no del pastor. No hable del pastor. No, que yo he encontrado mucha gente, no, que mi pastor, en ningún momento me nombran a Jesús. En ningún momento me nombran, y se nota quién, hermanos míos, tiene el señorío en su congregación. Por eso el apóstol Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Porque el Señor suyo y mío se llama Jesús. Oh, gloria a su nombre.
Yo siento su gloria, extraordinaria, maravillosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando se le honra a Él se mueve en medio de la iglesia. Pero donde no se nombra, donde no se le nombra, donde se le da el primer lugar a los hombres, Él va quedando relegado. Por eso es que no puede suceder nada, porque yo no puedo hacer nada, porque yo no tengo nada para usted. Pero el que está aquí, Manda Siva, bendito y alabado sea su nombre. El que dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo. Él sí tiene grandes bendiciones para nosotros. Amén, amén, iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso venimos. Porque la gente, cuando Él estaba en su ministerio terrenal, ¿a qué salía la gente? Sabían que Él bendecía. Sabían que Él sanaba. Sabían que Él libertaba de demonios. Sabían que Él bendecía. Aleluya. Por eso nosotros también venimos a su casa. Porque siempre que venimos, algo tiene el Señor para nosotros. Amén. Esa es la actitud que usted tiene que traer. Amén, iglesia. Esa es la actitud del alma, del espíritu, por encima de mi cansancio, de mi problema, de mi aflicción. Yo sé, algo tiene el Señor para mí esta noche. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que todo aquel que ha sido llamado por ese Señor, el único que hay, se llama Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Recuérdese que cuando Él se fue, Él les dijo a sus discípulos, no estén tristes, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y este es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. Que hoy día muchos, si usted se fija, hermano, qué manera de haber doctrinas erradas hoy día. Qué manera de haber diferentes evangelios. Predicadores, Gigi Ávila tiene, hermanos míos, un libro que se llama Predicadores de Cristo. Y tiene otro libro que se llama Otros Evangelios. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo eso. Cada día se levantan más charlatanes, más payasos hoy día, más gente hablando de errores tremendos, totalmente contrarios a la sana doctrina. Entonces, y hoy día muchos los reciben por mal. Muchos los reciben. A muchos no les importa la autoridad apostólica. No, es que la corporación, es que mi obispo, es que no me interesa lo que dice el obispo. No me interesa lo que dice la corporación, me interesa lo que dice la palabra. Me interesa cuando lo que dice el obispo, cuando lo que dice el obispo está en la palabra. Cuando lo que dice la corporación está en la palabra. Pero muchos hoy día, hermanos, han establecido las iglesias bajo normas, reglas y preceptos humanos y no fundados en la palabra bendita del Señor. Las iglesias que Pablo fundaba, las fundaba por la palabra. Así se fundan las iglesias. Este es un fundamento. El fundamento es Cristo. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la piedra angular, la principal. De ahí partía toda la edificación. De Jesús parte el Evangelio. Quien enseña lo que el Señor Jesús enseñó, aleluya, estará firme, estará sólido. Esa iglesia permanecerá. Esa iglesia será sostenida por el Señor, porque su palabra es sólida, porque Jesús es el cimiento de la iglesia. La iglesia es fundamentada. La doctrina de la iglesia es la que está en la Biblia. No la de la corporación, no la de ella, porque hoy día hay muchas corporaciones, hermanos míos, que están desvirtuando el Evangelio del Señor, que están colocando las normas, las reglas por encima de la palabra del Señor. Están cometiendo los mismos errores que cometieron los judíos. Cuando tenían el librito ese que contenía Talmud, creo que se llama, las tradiciones de los ancianos. Es como nosotros decir hoy día los cuentos de viejos, por así decirlo, entre comillas. ¿Ah? Las cosas que decían las abuelitas, por así decirlo. Como decir, por tradición, yo tomo 11 a las 5 de la tarde. Es una tradición. Por tradición, me acuesto a esta hora. Son tradiciones, esas cosas no son importantes, hermano. Que usted se acueste a esa hora no significa que haga doctrina de eso y que todos tengamos que acostarnos como que el Señor mandó a acostarnos ahora. Ese era el error que cometían ellos. Por eso el Señor, hermanos míos, los corrigió muchas veces. ¿Por qué vuestros discípulos no se dan las manos cuando comen? ¿Por qué invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque el que está limpio, ya está limpio, ya no necesita lavarse las manos. Si usted lo ve, hermano mío, es algo importante, claro, para comer.
hay que lavarse las manos, qué sé yo, es algo tan insignificante, ¿no? No es importante, pero ellos, hermanos míos, le daban más prioridad a eso. Entonces, por eso el Señor los reprende. Y hoy día también hay muchos que están así. Como por ejemplo, que hay que ponerse terno y corbata si usted no puede entrar a la iglesia. Las hermanas tienen que ponerse falda, si no, no pueden entrar a la iglesia, poco menos. Así era antiguamente. Esas son normas, hermano. Esas son reglas, preceptos. Cuando la palabra del Señor dice, ven tal como estás. Y el Señor en el camino nos va cambiando, nos va transformando. De adentro hacia afuera. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que tenemos que tener bien claro el Evangelio. Pues yo siempre les digo, cuando vaya a leer la Biblia usted, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozca a su Señor, porque a Él le va a servir a usted. Entonces, yo no le servimos a Pablo, no le servimos a Pedro, le servimos a Jesucristo, al Hijo del Dios vivo. Y estos siervos de Dios hicieron lo que Él les mandó. Nosotros tenemos que imitarlos a ellos. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso podemos hablar de ellos, porque el evangelio que ellos hablaron fue un evangelio puro. Ellos dieron su vida por este evangelio sano, un evangelio santo, un evangelio puro, un evangelio verdadero. No un evangelio mentiroso, no un evangelio a media, no un evangelio sólido, firme, hermanos míos, verdadero. Eso es el evangelio del Señor. Entonces, por eso es que cuando entraban, hermanos míos, esta gente, ellos eran seducidos. Eran cambiadas sus formas de pensar. Ah, sí, tienen razón. Entonces, por eso el apóstol le dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hoy día, hermanos míos, estamos viviendo exactamente lo mismo. Por eso la importancia, hermanos míos, cuando él dice perturbar, significa trastornar el orden o la quietud y el sosiego de algo o alguien. Y eso es lo que la gente... El evangelio del Señor, hermano mío, trae paz. El evangelio del Señor trae seguridad, trae confianza. Santo es el Señor. Estas cosas que están haciendo, estos evangelios nuevos, es lo mismo que están haciendo el evangelio, hermano mío, el espíritu también es puro. Hoy día hay muchos que quieren meter fuego extraño en el altar del Señor. Gente sin ningún respeto. Eso le pasó a los hijos del primer sacerdote, hermano mío, ordenado en Israel, los hijos de Aarón. Ellos, hermanos, estaban ordenados para prender el fuego dentro del templo. Siempre tenían que estar encendidos. Pero ellos quisieron poner un fuego extraño, con cosas que Dios no mandó, y en el tiempo y en el orden que Dios no mandó. Salió fuego, dice, del altar y los consumió. Entonces, hoy día hombres irreverentes, hermanos, que no tienen temor del Señor, que andan con un espíritu de error. Ese es el espíritu de error. Y el Señor de ellos, obviamente, no es Jesús. Porque el Señor Jesús es un Señor de orden. El Evangelio del Señor, hermanos míos, es luz. El Evangelio del Señor es claridad. El Evangelio del Señor es paz. El Evangelio del Señor es fortaleza. El Evangelio del Señor es consuelo. El Evangelio del Señor es disciplina, es corrección, es instrucción. Y todo esto, cuando nosotros lo obedecemos, nos acerca al Señor. En todo esto, hermano mío, por eso el Señor dijo en Mateo 28, 18 al 20, vayan por el mundo y hagan discípulos, seguidores de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No lo que yo digo, no lo que mi pastor dice, no, lo que dice el Señor. Lo que la palabra del Señor dice es, eso es formar el señorío de Cristo en las personas. Y no el señorío del pastor. Que en muchas congregaciones el señorío lo tiene el pastor. Está primero el pastor que Jesús. O sea, hay que hacer lo que el pastor dice, a ciegas. No, hermano, no. Usted y yo debemos hacer lo que el Señor nos manda. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, eso nos va a unir y vamos a estar todos en el mismo Espíritu. Amén. Amén. ¿Despierto todavía? Ah, gloria al Señor. Ahora sí lo veo. Ya, gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, mire, la importancia sobre todo en este tiempo, donde hay tantos evangelios diferentes. Por eso el apóstol Pablo, mire la seguridad. Y estas cosas, por eso les leí yo, segunda de Corintios 11, 14 y 15. Satanás dice, se viste de ángel de luz para engañar.
Y no es extraño que si Satanás se viste de ángel de luz, también sus ministros se disfracen como ministros de luz para engañar. Pero, hermano mío, el pago de ellos, el final de ellos va a ser conforme a sus obras. O sea, eso lo que el Señor. ¿Se ha dado cuenta que hoy día no se preocupe de ellos? Si sabemos quiénes son, sabemos quiénes son, no se preocupe. Su fin va a ser según sus obras. Dijo uno por ahí, Señor, yo te trabajo, estoy trabajando en tu obra, quiero mis millones. Qué falta de... Ese nunca ha conocido al Señor. Son unos irreverentes. Porque Charles Spurgeon, que ahí tiene un verdadero siervo de Dios, palabras fuertísimas por más. Esos son los verdaderos hombres de Dios. Y uno disfruta esas cosas. Gloria al Señor. Porque si estamos equivocados, eso nos corrige. Y gloria a Dios tenemos que dar. Porque él dijo, el que trabaja en la obra del Señor por dinero, puede trabajarle a Satanás por un mejor salario. Y es una gran verdad. Hay muchos que no están sirviendo al Señor. Están sirviendo a Satanás. ¿Ya? Entonces, pero hoy día, por eso le digo, están hoy día introducidos dentro de la iglesia, predicando un evangelio diferente. Hay muchos y muchas. Y usted las viera, iglesias con 10.000 personas. Mundiales por más. Mundial. Entonces, por eso la seguridad que tenemos que tener nosotros, hermanos, primero que nada, haber conocido al Señor. Porque el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, uno tiene que seguir a Jesús, no seguir hombres. El problema es que la gente está siguiendo hombres hoy en día. Y como le decía el otro día, la oveja es un animal que necesita ser llevado, necesita ser alimentado. La oveja es un animal manso, no es de caza. Entonces, hacia donde la llevan, va. Entonces, si el pastor las guía al error, van a ir al error. Van a ir al error. Así está pasando el día con miles y miles. Por eso, hermano mío, la importancia del evangelio, tal como es, que a veces nos molesta, que a veces no nos va a gustar, que a veces es muy duro. Gloria al Señor por su evangelio santo. Gloria a Dios por su evangelio puro. A mí me fascina ese evangelio. Porque cuando yo salí de cierta congregación, hermano mío, y el Señor me llamó, empecé a escuchar a siervo de Dios, Bolaño, Antonio Bolaño. Y me nutrí mucho de él, marcó mucho mi vida, pero al principio me enojaba. Lo escuchaba y me enojaba. Yo creía que estaba equivocado él, era yo el equivocado. Porque se le va saliendo la religión a uno. Porque uno va siendo corregido a través de la palabra. Hombres que predican la verdad, aleluya. Hombres que llevan más de 30 años de ministerio. Hombres, hermanos míos, que uno el Espíritu Santo le ha dado testimonio. Y gloria a Dios por esos hombres que han marcado la vida. Siervo Gigi Ávila. Siempre amé a ese siervo de Dios. Cuando estaba en la casa lo escuchaba. Era el único predicador que escuchaba. Santo es el Señor. Esos siervos de Dios hermosos, preciosos. Esos son siervos de Dios. Y escúchenlo usted, hermano. Todo hombre de Dios que dice que es llamado por Dios tiene una pura Biblia. Predica un evangelio real, verdadero. Así como el apóstol Pablo dice, con la seguridad que él habla, si aún nosotros, calcula, o un ángel del cielo viniese y os hablare otro evangelio que el que habéis recibido, el tal sea maldito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y 2 veces lo dice. Y lo vuelvo a repetir. Entonces, y después termina diciendo él, o busco yo el favor de los hombres o el favor de Dios. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, esos son los verdaderos siervos de Dios. No están para agradar a la gente. Porque los payasos, sí, pues los payasos esos son para hacer reír a todo el mundo, le caen bien, esos que hacen payasadas en los púlpitos. Hace poco salió uno haciendo un sketch dentro de la iglesia, hermano mío, y uno decía, ¿quién podrá ayudarme? Yo, sale el pastorcito, el Chapulín Colorado, disfrazado del Chapulín Colorado con su chipote. Oiga, qué gana darle su mano en la cabeza, hermano. Qué ira, qué molestia, qué celo de Dios se siente, hermano. Eso es pervertir el evangelio del Señor. Eso es trastornar el camino santo, bendito y glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Ahora salió otro, el pastor Toro. También en la cara, oiga. Y así, estos están pervirtiendo el evangelio. Pero no se preocupe usted. Está escrito ahí en la palabra del Señor, que ellos tendrán su pago conforme sean sus obras. Así que Dios nos ayude, hermano. Dios les bendiga. Bendiga su vida a través de la palabra del Señor. Usted no se mueva de lo que dice la palabra. Si yo digo algo que no corresponde, usted no me crea. Crea lo que dice la Biblia. Amén. Porque todos nos equivocamos, pero la palabra de Dios no. Así tenemos que estar en este tiempo. Y eso le agrada a Dios. Eso le fascina al Señor. Cuando hay alguien que es firme, cuando hay alguien que es sólido, cuando hay alguien que no tranza. Aleluya. Su evangelio bendito y glorioso. Así dice el Señor.
Así dice su palabra. Aunque se enoje, quien se enoje. Pero mientras Él se goce, mientras Él se alegre, mientras Él tenga el respaldo sobre nuestras vidas, entonces usted siga haciendo lo que el Señor le ha mandado, lo que el Señor le ha llamado. Si usted va a predicar, predique la verdad. Predique el Evangelio como debe ser. El Evangelio es puro. El Evangelio es uno. No hay muchos evangelios. No hay muchos señores. No hay muchos caminos. Como dice, todos los caminos llegan a Roma. Para decir cualquier religión da lo mismo. Son mentiras. Jesús el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y se acabó la cosa. Amén, iglesia. Amén. ¿Que salva? No, solo Cristo salva. Gloria sea su nombre. Él es el camino porque Él vino de allá. Así que, hermanos míos, hay que caminar detrás del Señor, siguiendo sus pisadas. Muchos años, Pastor Luis dijo que el Señor le había mostrado en sueño. Uno de los sueños, cuando el Señor lo llamó por 3 sueños. Que Él caminaba, iba alguien delante de Él, pisando. Y cuando Él pisaba, dice que dejaba una huella. Y Él iba detrás de las huellas pisando. Así tenemos que caminar. Amén. Amén. No se mueva usted. Oh, gloria a su nombre. No ponga nunca al Señor atrás. Ponga al Señor en el lugar que le corresponde. Yo cada vez que subo a predicar este lugar siempre le digo, Señor, usted primero, siempre. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser el honrado. Él tiene que ser el glorificado. Él es el objeto de adoración. Perdón, no sé si lo dije bien objeto, pero Él es, hermano, el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestro vivir, de nuestro caminar. Todo se llama Jesús. Hónrelo usted a Él. Adórelo siempre. Y siempre va a estar la presencia de Dios con usted. Siempre va a estar el agrado con usted. No es que mi pastor, no. La palabra dice, el Señor dice. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. ¿Ya? Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio santo, puro y perfecto, que ha hecho tan bien en nuestras vidas, Señor. Nosotros somos imperfectos, pero tú eres perfecto. Tu palabra es perfecta, Señor. No hay errores en ella, Dios. Nosotros tenemos errores, por eso estamos aquí, porque tu palabra nos corrige. Tu palabra, Señor, es la que nos disciplina, Señor, porque somos desordenados en nuestra forma de vivir. Siempre vivimos, Señor, cada cual a su forma, manera, guiados por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras rebeliones y todas nuestras cosas. Pero hoy, Señor, desde el día en que tú nos llamaste, tú nos ciñes, Señor. Desde ese día, Señor, en adelante, Señor, el propósito, el anhelo, Señor, llamarnos, es colocar tu señorío en nuestras vidas. Oh, gloria a su nombre. Señor, ayúdame, dame la gracia cada día para seguir, Señor, enseñando tu palabra, predicando, Señor, tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor. Colocando tu señorío sobre cada uno de los que tú llamas, Señor, porque todos los que están aquí, tú los llamaste, Señor, para seguirte a ti, Señor. Y todos te seguimos a ti. Tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor de nuestras vidas. Jesucristo, tú eres el Señor de nuestro hogar. Te adoramos esta noche. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes para no ser engañados, Dios, por diferentes evangelios. Y aunque venga un ángel del cielo, no importa, Señor. Mayor es tu palabra, Dios mío. Mayor es tu palabra, Dios mío. El evangelio que tú nos has enseñado, en ese debemos permanecer. Muchas gracias, Señor. A ti te damos la honra, Padre, la gloria y la alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a adorar el santo nombre de nuestro Señor y Rey.